Continuamos estudiando la palabra de Dios, una palabra que nos da la certidumbre de lo que debemos hacer, de cómo debemos agradar a Dios y cómo resulta en ocasiones, cómo vemos que la enseñanza de ciertos grupos religiosos van en contra de la voluntad de Dios, escrita la voluntad de Dios en la Biblia, que es su palabra. Yo sinceramente a veces no comprendo por qué ciertos grupos religiosos enseñan algo que Dios no enseña, que Dios no dice. Y todavía más sorprendente cómo muchas personas siguen ese tipo de enseñanzas. Por ello la Escritura debemos de valorarla, debemos de estudiarla, debemos de creer y debemos de seguirla, porque esta es voluntad de Dios. Y las enseñanzas de los religiosos son enseñanzas de hombre, una enseñanza como la que dice la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, que menciona a María, la sitúa en el cielo, algo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Lo vamos a ver a través de la manera en que se ordena este juicio. Es lo que vamos a ver hoy, la manera que se ordena el juicio. Capítulo 15 de Apocalipsis, versículos 5 y 8. Y vamos a ver los actores que van a ejercer algún tipo de obra, de trabajo, o los actores que van a actuar en la ejecución del juicio, tanto en la orden como en la ejecución. Estamos hablando de un juicio que tiene diversas características, como ya lo vimos a través de los sellos del Evangelio, de las trompetas, dándole un nombre distinto de acuerdo a la interpretación que le damos. Es un juicio ejecutorio en el mundo como primera parte, y luego vendrá el juicio ejecutorio final, donde se dé la ejecución final del juicio. La ejecución de este juicio o lo que lleva este juicio, que es la ira de Dios, es la separación de Dios con el que hace maldad, con el impío, con el pecador no arrepentido, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo al mandamiento de hombre. Dice el versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. La manera que se ordena el juicio empieza primero con un lugar. El lugar, dice la Escritura, he aquí fue abierto el cielo. El cielo, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 34, porque yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El trono de Dios, entendiéndolo, porque está hablando nuestro Señor Jesucristo, como el Padre, como ya lo vimos en Apocalipsis 4. El Padre está sentado en el trono, y luego dice la Escritura, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio es donde está nuestro Señor Jesucristo, donde Él ministra, donde Él ordena. Dice la carta de Dios a los Hebreos, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Hebreos 8, 1 al 4. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera será sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 2. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y aquí, dice Juan, después de estas cosas, después de haber visto la protección, el cuidado, el amparo de los redimidos sobre la tierra por parte de Dios, después de estas cosas dice, miré y aquí fue abierto en el cielo, el trono de Dios, y lo que se vio que se abrió en el cielo fue el templo del tabernáculo del testimonio, es decir,
el lugar donde ministra como sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, donde está a la diestra de su majestad, de nuestro Padre, para intervenir, para mediar, para hacer su función de sumo sacerdote. Está a un lado del Padre para ejercer ese trabajo. Y también parte de sus características del Señor Jesucristo es ser juez. Y Él ha ordenado como juez que se ejecute este juicio aquí en el mundo, aquí en la tierra. Nunca vemos a María, nunca vemos a ningún santo que la Iglesia de Roma asegura están en el cielo. Aquí vemos al Padre que está en el cielo y vemos al Hijo que está, nuestro Señor Jesucristo, que está en el templo del tabernáculo. El Espíritu Santo lo vimos ayer. La deidad está compuesta por Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vimos ayer cuando vimos versículo 2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El Espíritu Santo está en la tierra, mora en el corazón de aquellos que hemos sido aceptados por Dios. Por ello no está en el cielo, sino está marcando a los redimidos para que cuando vengan los ángeles, y que ya han venido, este juicio es continuo, y ejecuten el juicio, a los redimidos no les alcance o no les toque nada de las copas de ira. Porque la marca que tenemos los cristianos, la marca es el sello de Dios, que es el bendito Espíritu Santo. Esa es la marca. El nombre que tenemos, contrario a el nombre que tiene la bestia, los que siguen a la bestia tienen la marca, es decir, la sumisión, la obediencia, la voluntad a las tradiciones, a todo lo que les diga la falsa religión. Obedecen completamente. Esa es la marca, como ya lo hemos venido diciendo. El número es imperfección. 666 es imperfecto. El número del cristiano siempre va hacia la perfección. Somos perfeccionados por el Espíritu Santo. No una perfección de acuerdo al mundo, una perfección de acuerdo a Dios, al obedecer los mandamientos de Dios. La marca es el sello del Espíritu Santo. El nombre, cristianos fieles, cristianos verdaderos, porque este juicio también se va a ejecutar sobre aquellos que se hacen llamar cristianos, pero son solamente de nombre, son solamente nominacionales, que no obedecen la voluntad de Dios, sino que siguen obedeciendo la voluntad del hombre, aunque se llamen cristianos, teniendo el número imperfecto 666 y teniendo la marca de la bestia, es decir, la sumisión hacen la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Ahí es donde está el Espíritu Santo, marcando, estando en la presencia, morando en la presencia de todos los redimidos que estén en la tierra. El Padre está en el trono en el cielo, nuestro Señor Jesucristo el Hijo está en el templo del tabernáculo, donde Él ministra, donde ese es su santuario. No vemos a María, no vemos a ningún santo en el cielo. Nadie está en el cielo más que la deidad conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo haciendo su labor en este momento aquí en la tierra, pero nunca va a dejar la presencia en el cielo. Ese es el lugar que nos menciona aquí la Escritura. Y luego dice, el lugar es el cielo y el lugar donde está el Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, y del templo salieron las 7 plagas, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Aquí vemos a los ejecutores, a los que van a ejecutar este juicio sobre la tierra. Vemos cómo Jesucristo, en la característica del juicio pasado, primero viene por los redimidos, cuando sea el final de los tiempos. Aquí no estamos hablando de un final de los tiempos. Aquí no estamos hablando de un tiempo de la primera venida a la segunda venida. Y en ese tiempo es cuando se está ejecutando este juicio. Contrario a lo que fue la característica del juicio por la asociación contra Dios, por la alianza contra Dios, este juicio contra la maldad del hombre, obviamente a un redimido, a uno que hace la voluntad de Dios, no le va a tocar.
los que van a ejecutar o los que están ejecutando este juicio son los ángeles, de acuerdo a lo que nos menciona la Escritura, los ángeles de Dios. Y se está ejecutando desde que el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo y hasta que Él regrese va a estar en ejecución este juicio aquí en el mundo. Y cuando sea el juicio final, entonces va a ser la ejecución final, la separación total, la expulsión, ¿cómo se va a separar Dios definitivamente de aquel impío, de aquel pecador? Hoy está separado Dios del impío y del pecador, pero el impío y el pecador tiene oportunidad de acercarse a Dios. Esa oportunidad es Jesucristo. Si llegan a través de Jesucristo, entonces llegan y se acercan a Dios. Si no, no. La única diferencia del juicio ejecutorio en el mundo es de que hay oportunidad mientras haya vida. Cuando sea la ejecución final, el juicio final, entonces ya no habrá oportunidad. Esa es la diferencia que hay. Encontramos pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya hemos dicho, está protegiendo, cuidando a los santos. Dice el versículo 2 del capítulo 16, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquel que tenga el Espíritu Santo obviamente no adora la imagen, obviamente no tiene la marca de la bestia, entonces va a ser protegido. Es donde está la protección. ¿Y cómo tener el Espíritu Santo? Bueno, hay que bautizarse para recibir perdón de pecados. Sí, recibiréis el don del Espíritu Santo, y con ello la comunión cercana con el Padre, a través de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, a través de la comunión del Espíritu Santo, para tener esa cuidadosa protección, y que este juicio, esta ejecución del juicio no llegue hacia un cristiano fiel y verdadero, no nada más de puro nombre. No se trata de decir en el mundo, yo soy cristiano, creo en Jesús, he recibido a Jesús. No, Jesús nos recibe a nosotros. Hay mucho sectarismo donde nada más se pasa al frente y se levanta la mano y se dice, yo acepto a Jesús, y piensan que con eso está la salvación. Tiene que recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se recibe solamente cuando se bautiza de corazón sincero. Los ejecutores, me brinqué poquito, los ejecutores son los ángeles, cuando dice, y del templo, es decir, de la presencia del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Otra de la manera que se ordena el juicio es la autoridad dada a los ángeles. Esa autoridad dada a los ángeles se ve a través de la vestidura, cuando dice vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esa vestimenta es una vestimenta parecida a la de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando vemos a los ángeles, obviamente también no son 7 ángeles literales, sino 7 es lo completo, lo perfecto, es decir, infinidad de ángeles ejecutando el juicio por todo el mundo. No nada más 7 ángeles. Los ángeles no tienen el poder, la facultad para estar en todo lugar. Solamente Dios. Nada más Dios está en todo lugar. Nada más la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como es Dios, Él está en la presencia de un cristiano aquí en El Cambio, en Torreón, en Tijuana, en Buenos Aires, en Tokio, en todas partes, porque esa es su característica. Omnipresencia, está en todas partes el Espíritu Santo. Donde haya un cristiano fiel y verdadero, ahí está. No vemos para nada aquí ni la figura ni siquiera de María, ni de nadie, ni ningún santo. Hay que estudiar bien la palabra para no ser engañados por el propio hombre, que a la vez están ligados al enemigo, a Satanás, para alejarnos de Dios. Esta autoridad se ve reflejada por la vestimenta, por el cinto de oro que tenía el Señor Jesucristo, y que estos ángeles llevan esa autoridad. ¿Con qué autoridad? Emiten el juicio con la autoridad del Señor Jesucristo. Es como cuando los judiciales o algún tipo de policía llegan a un domicilio a ejecutar una orden de aprehensión y llevan la orden de aprehensión, el papel, emitida por un juez.
Esta vestimenta es la emisión o el haber emitido la autoridad de parte del Señor Jesucristo al ver a los ángeles ceñidos con cintos de oro. Es que Jesús, nuestro Señor, les ha dado esa autoridad para ejecutar el juicio aquí en el mundo. Como en el Antiguo Testamento, aquellos que veían que una persona traía el báculo o el bastón de cierto personaje, en este caso, por mencionar a Abraham, si alguno llegaba a una casa y decía, vengo en el nombre de Abraham para que me des esto, y presentaba el bastón, esa era la autoridad que Abraham había dado para que se viera que iba de parte de Abraham. Aquí los ángeles, al traer el cinto de oro, es la autoridad que el propio Señor Jesucristo le ha dado para ejecutar ese juicio, como vimos en la cuestión de los policías que ejecutan cualquier tipo de orden de aprehensión o cualquier ejecución que vayan a hacer emitida por un juez. Esa es la autoridad dada. El medio del orden, por medio del orden, dice el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. La autoridad dada es por medio de un serafín o un querubín. Ya vimos en el capítulo 4 que los 4 seres vivientes son serafines o son querubines por cómo los describe la Biblia. Es decir, los 4 seres, o uno de los 4 seres vivientes es quien da esa orden, porque hay que recordar que el trono de Dios está conformado, primero está el trono, a un lado está el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y luego lo primero que están son los 4 seres vivientes, después están los 24 ancianos. Los 4 seres vivientes representan a todos los ángeles, pero primero están ellos. Cuando sale la orden de Jesús, uno de ellos la recibe y uno de ellos se la da a los ángeles para que vengan y ejecuten. Ese es el medio por el cual se da la orden. Ahí en Apocalipsis 4, versículos 7 y 8 dice, y el primer ser viviente era semejante a un león. Bueno, el 6, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando vimos eso, vimos la descripción, y toda la descripción es semejante a una descripción bíblica de un serafín o de un querubín. El trono, el que está sentado en el trono, el Padre, a un lado en el tabernáculo que ministra nuestro Señor Jesucristo, como Él es el juez de todas las cosas, Dios le ha dado esa autoridad de ser el juez, ha emitido este juicio porque Él tiene la autoridad, Jesús, para hacerlo. Se lo da a un querubín, cercas, el querubín a su vez se lo da a los ángeles para que vengan y estén ejecutando este juicio. Este juicio se ha estado ejecutando desde que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, cuando fue su primera venida, porque hemos dicho, es imposible que more Dios cuando un ser humano mata, asesina, viola, comete cualquier tipo de maldades. Pero si esa persona que mata, asesina, viola, se arrepiente de todo corazón, entonces puede tener acceso a Dios, y para arrepentirse necesita tener a Jesucristo, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero mientras no tiene la presencia de Dios, no tiene a Dios, Dios se ha separado. El agua, el aceite no se puede juntar. Ya vimos cómo Dios no tiene ninguna relación con Baal, con el enemigo, con Satanás. No hay ningún tipo de afinidad. Esto es lo que vemos aquí. Luego, el instrumento del juicio. El instrumento del juicio es la ira de Dios. La ira de Dios es la separación de Dios de el impío, del pecador aquí en la tierra. No nada más de
del impío, del pecador que no tiene a Jesucristo, sino solamente aquel que supone tener a Dios a través de Jesucristo. Aquel cristiano nominal o aquel que se dice cristiano que supuestamente sigue a Jesús, pero que no obedece la Escritura tal como lo menciona la Biblia, es quien también va a recibir, aquel que no tiene el Espíritu Santo, aunque se diga cristiano, va a recibir también este juicio. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 9, 8 y 9, Hebreos 8, 8 y 9, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquellos que no permanezcan dentro de la palabra, dentro del nuevo pacto. El nuevo pacto también es la sangre preciosa, dice el Señor Jesucristo. Esto representa el nuevo pacto. Quien no tenga la comunión con el nuevo pacto, entonces Dios se desatiende, Dios se aleja de ellos. Y como Dios se aleja de ellos y esas personas no tienen Espíritu Santo, los ángeles ejecutarán ese juicio. En ocasiones vemos cómo personas que se dicen cristianas llevan una doble vida. ¿Por qué? Porque han recibido el juicio, porque lo que representa el juicio, las copas de ira, la separación de Dios, Dios los entrega a una mente reprobada y hacen cualquier cosa que obviamente eso no puede ser llamado un ser humano cristiano. Por ello, aquel que se hace llamar cristiano, pero que no tiene a Jesús, no tiene el Espíritu Santo, o que no sigue a Jesús de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, y que no tiene el Espíritu Santo, va a recibir o va a ser parte de que reciba este juicio, de que los ángeles ejecuten también sobre esa persona, sobre el ser humano, el juicio que ha establecido Dios. Por lo pronto, aquí vamos a dejar esto. El día de mañana continuamos. Estudien bien la palabra. No se dejen engañar por lo que dice el hombre. María no está en el cielo. El único que está en el cielo es la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien emite, quien ordena, quien manda, solamente es Dios. Dios les bendiga a todos.